Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy nos adentraremos en las misiones espaciales más impactantes que han forjado el camino hacia las estrellas. Así que prepárense para un viaje alucinante a través de la historia del espacio. Empecemos con el hito que dio inicio a la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el lanzamiento de Explorer 1. En 1958, este pequeño pero poderoso satélite marcó el comienzo de una nueva era en la exploración del espacio. ¿Quién habría pensado que un dispositivo tan modesto nos revelaría la presencia de rayos cósmicos en los confines de nuestra atmósfera terrestre? Desde entonces, hemos recorrido un largo camino en nuestra búsqueda del conocimiento cósmico. El lanzamiento de Explorer 1 de enero de 1958 no solo marcó el inicio de la exploración espacial estadounidense, sino que también fue un momento crucial en la historia de la ciencia. Este pequeño satélite, diseñado por un equipo de científicos liderado por James Van Allen, llevaba consigo un detector de rayos cósmicos que proporcionó la primera evidencia de la existencia del cinturón de radiación que rodea la Tierra. Este descubrimiento revolucionario abrió nuevas puertas en nuestra comprensión del espacio y allanó el camino para futuras misiones espaciales. Pero, ¿qué hay del primer hombre en el espacio? Todos conocemos el nombre de Yuri Gagarin, pero pocos recuerdan a Alan Shepard, el astronauta estadounidense que siguió sus pasos solo 3 semanas después. El vuelo de Shepard a bordo de la nave Mercury Redstone 3 marcó un hito crucial en la historia de la exploración espacial de Estados Unidos y demostró que los sueños de alcanzar las estrellas eran alcanzables para todos. El 5 de mayo de 1961, Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en viajar al espacio a bordo de la nave espacial Freedom 7. Aunque su vuelo suborbital duró solo 15 minutos, fue un momento histórico que capturó la imaginación del mundo y demostró el compromiso de Estados Unidos con la exploración espacial. Shepard se convirtió en un héroe nacional y allanó el camino para futuras misiones espaciales estadounidenses. Ahora, hablemos del programa que capturó la imaginación del mundo entero, el programa Apolo. En la década de los 60, la NASA se embarcó en una ambiciosa misión para llevar al hombre a la Luna y devolverlo a salvo a la Tierra. El famoso discurso del presidente John F. Kennedy marcó el inicio de este emocionante viaje. ¿Y quién podría olvidar el momento en que Neil Armstrong pronunció esas icónicas palabras: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad? El Apolo 11 se convirtió en el símbolo definitivo de la capacidad de la humanidad para alcanzar lo imposible. El programa Apolo fue un esfuerzo monumental que llevó a la humanidad más allá de los límites de lo conocido y lo posible. Desde el lanzamiento del Apolo 11 de enero de 1969 hasta el último vuelo del Apolo 17 de enero de 1972, las misiones Apolo llevaron a 12 astronautas estadounidenses a la superficie lunar y los devolvieron sanos y salvos a la Tierra. Estas misiones no solo representaron un triunfo tecnológico y científico, sino también un logro humano sin precedentes que unió a personas de todo el mundo en celebración y admiración. Pero no todas las misiones espaciales fueron un éxito desde el principio. El Apolo 13 nos enseñó que el espacio es un lugar desafiante y peligroso. Lo que comenzó como una misión para aterrizar en la Luna se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia cuando una falla en el tanque de oxígeno amenazó la vida de los astronautas. Sin embargo, gracias a la valentía y la determinación de la tripulación, así como al ingenio del equipo en tierra, Apolo 13 regresó a casa de manera segura, demostrando la resiliencia del espíritu humano incluso en las circunstancias más extremas. La misión del Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, estaba destinada a ser la tercera vez que los humanos pisaran la superficie lunar. Sin embargo, un incidente catastrófico en el espacio cambió el curso de la historia. Aproximadamente 56 horas después del lanzamiento, un tanque de oxígeno explotó, poniendo en peligro la vida de los 3 astronautas a bordo, Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise.
La tripulación y el equipo de control de la misión en la Tierra trabajaron incansablemente para resolver problemas, improvisar soluciones y llevar a los astronautas de regreso a casa sanos y salvos. La historia del Apolo 13 es un testimonio del ingenio humano, la colaboración y la resistencia en tiempos de crisis. Pero no todas las misiones espaciales se centran en llegar a nuevos destinos. Algunas tienen la misión de enviar un mensaje al universo, como Pioneer 10. Esta sonda espacial, lanzada en 1972, lleva consigo una placa que informa a cualquier inteligencia extraterrestre sobre la humanidad y nuestra ubicación en el cosmos. Es un recordatorio de nuestra búsqueda de conocimiento y nuestra curiosidad insaciable sobre lo desconocido. El lanzamiento de Pioneer 10 el 2 de marzo de 1972 marcó un hito en la exploración espacial y la búsqueda de vida extraterrestre. Esta sonda pionera, diseñada y construida por la NASA, llevaba consigo una placa de aluminio anodizado en la que se grabaron imágenes y mensajes que representan a la humanidad y nuestra ubicación en el cosmos. El propósito de esta placa era proporcionar información sobre nuestro planeta y nuestra especie a posibles civilizaciones extraterrestres que pudieran encontrar la sonda en el futuro. Pioneer 10 continúa viajando hacia el espacio interestelar, llevando consigo nuestro saludo al universo y nuestra curiosidad sobre lo desconocido. Y luego está el programa de transbordadores espaciales, una innovación revolucionaria que permitió a la NASA reducir costos y aumentar la accesibilidad al espacio. Durante más de 2 décadas, los transbordadores como el Columbia llevaron a cabo misiones vitales, desde desplegar satélites hasta construir la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, este programa también nos recordó la peligrosidad inherente de la exploración espacial cuando el Columbia se desintegró trágicamente durante su última misión. El lanzamiento del primer transbordador espacial, el Columbia, el 12 de abril de 1981, marcó el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. A diferencia de las cápsulas espaciales utilizadas en las misiones Apolo, los transbordadores eran vehículos reutilizables diseñados para llevar cargas útiles y tripulaciones al espacio de manera más eficiente y rentable. Durante más de 3 décadas, los transbordadores espaciales realizaron una variedad de misiones, incluida la colocación de satélites en órbita, la realización de experimentos científicos en microgravedad y la construcción de la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, el programa de transbordadores también enfrentó desafíos y tragedias, incluida la pérdida del Columbia y su tripulación en el desastre del 1 de febrero de 2003. A pesar de estas dificultades, el programa de transbordadores espaciales representó un paso significativo en la exploración y colonización del espacio. Pero no todo son tragedias en la historia de la exploración espacial. El telescopio espacial Hubble ha estado revelando los secretos del universo desde su lanzamiento en 1990. Gracias a sus imágenes claras y nítidas, hemos podido observar galaxias distantes, nebulosas coloridas y fenómenos cósmicos increíbles. El Hubble nos recuerda la belleza y la vastedad del universo, así como nuestra posición humilde en él. El lanzamiento del telescopio espacial Hubble el 24 de abril de 1990 marcó un hito en la astronomía y la exploración espacial. Equipado con un espejo de alta precisión y una variedad de instrumentos científicos, el Hubble ha proporcionado imágenes espectaculares del cosmos, revelando nuevos detalles sobre la estructura y evolución del universo. Desde la detección de planetas extrasolares hasta la medición de la expansión del universo, el Hubble ha revolucionado nuestra comprensión del cosmos y ha inspirado a generaciones de científicos y aficionados por igual. A pesar de los desafíos técnicos y las reparaciones necesarias a lo largo de los años, el Hubble sigue siendo una herramienta invaluable para la exploración del espacio y la búsqueda de respuestas a algunas de las preguntas más profundas sobre el universo. Pero la exploración espacial no se limita al sistema solar. Las misiones Mars Exploration Rover han llevado a cabo una investigación sin precedentes en la superficie de Marte, revelando los secretos de su pasado y allanando el camino para futuras misiones humanas al planeta rojo.
Los Robot Spirit y Opportunity han demostrado una y otra vez la capacidad de la humanidad para superar los desafíos y avanzar en nuestro entendimiento del universo. El lanzamiento de los rovers Spirit y Opportunity en 2003 marcó el comienzo de una nueva era en la exploración de Marte. Equipados con instrumentos científicos sofisticados y diseñados para resistir las duras condiciones del planeta rojo, estos rovers han realizado descubrimientos significativos sobre la geología, la atmósfera y la historia climática de Marte. Desde la detección de minerales que sugieren la presencia pasada de agua hasta la identificación de posibles lugares de aterrizaje para futuras misiones humanas, Spirit y Opportunity han ampliado nuestro entendimiento del planeta vecino y han allanado el camino para futuras exploraciones. Y no podemos olvidar el increíble telescopio de rayos X-Chandra, que nos ha permitido ver el universo de una manera completamente nueva. Gracias a su sensibilidad sin precedentes, hemos podido estudiar fenómenos cósmicos como agujeros negros y estrellas de neutrones con un nivel de detalle nunca antes visto. El Chandra nos recuerda que el universo está lleno de maravillas que aún estamos por descubrir. El lanzamiento del telescopio espacial Chandra el 23 de julio de 1999 marcó un hito en la observación astronómica y la comprensión de los fenómenos cósmicos extremos. Equipado con detectores de rayos X de última generación, el Chandra ha proporcionado imágenes detalladas de regiones del espacio que emiten radiación de alta energía, revelando la presencia de agujeros negros, estrellas de neutrones, cúmulos de galaxias y otros objetos cósmicos fascinantes. Gracias a la sensibilidad y resolución del Chandra, los científicos han podido estudiar procesos astrofísicos clave, como la acreción de materia en agujeros negros supermasivos y la formación de estrellas en regiones de nacimiento estelar. Además, el Chandra ha proporcionado información crucial sobre la composición y evolución del universo, ayudando a responder preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el cosmos. Y finalmente, tenemos la Estación Espacial Internacional, un hito en la colaboración internacional y la exploración humana continua en el espacio. Desde su primera tripulación en 2000, la Estación Espacial Internacional ha sido un hogar temporal para astronautas de todo el mundo, realizando experimentos científicos vitales y preparando el camino para futuras misiones a la Luna, Marte y más allá. La construcción y operación de la Estación Espacial Internacional, ISS, por sus siglas en inglés, representa uno de los logros más significativos en la historia de la exploración espacial. Desde su lanzamiento el 20 de noviembre de 1998, la ISS ha sido un símbolo de cooperación internacional y un laboratorio en órbita que ha proporcionado una plataforma única para la investigación científica y la exploración del espacio. Habitada de manera continua desde noviembre de 2000, la ISS ha albergado a astronautas de múltiples países que han realizado experimentos en una variedad de campos, incluida la biología, la física, la medicina, la astronomía y la meteorología. Además, la ISS ha servido como punto de partida para misiones espaciales más allá de la órbita terrestre baja, incluidos vuelos tripulados a la Luna y Marte. En última instancia, la ISS representa el potencial de la colaboración internacional y la exploración humana continua en el espacio, allanando el camino para futuras misiones y descubrimientos cósmicos. Hemos llegado al final. Y ahí lo tienen, amigos míos, un vistazo a algunas de las misiones espaciales más increíbles de la historia. Desde los primeros pasos en el espacio hasta la exploración de planetas distantes, estas misiones han forjado el camino hacia un futuro de descubrimiento y exploración cósmica. Espero que se hayan sentido inspirados por estas historias, y no se olviden de suscribirse para más contenido interesante en este canal. Hasta la próxima.